Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio de Supervivencia, vuestro podcast en el que nos preparamos para lo imprevisible, si es que eso es posible. Ya es nuestro 5º episodio y una vez más estoy aquí con vosotros, David Martínez, acompañado de Pini. Pini, bienvenido. Pues muchas gracias, aquí seguimos, echa otro tronco al fuego y vamos a seguir charlando de los temas que más nos gustan. No quiero olvidarme de la buena costumbre que habíamos empezado hace, pues en realidad hace pocos episodios, de estos dichos populares que tenían que ver con la supervivencia, y hoy traigo un dicho griego que dice: el hombre que se está muriendo de hambre no escoge su menú. Así que ahí lo tenéis, tiene su aplicación de supervivencia. Pero bueno, no me quiero extender más porque hoy tenemos un programa cargadito. Cuéntanos de qué vamos a hablar en este programa. Bueno, pues en principio vamos a contestar como siempre a algún comentario que nos haya hecho la gente. Después vamos a tocar un tema de actualidad, un tema de supervivencia real, un ejemplo que ha sucedido las últimas semanas y que merece la pena que lo comentemos porque es súper interesante. Por último, vamos a hacer la recomendación, pero antes vamos a dar unas pinceladas para terminar un poco el tema que empezamos la semana pasada de dormir en la naturaleza, ¿no? De cuando hacemos nuestras salidas, pues tampoco dejamos un poco en el aire el tema de sacos de dormir y de fundas Vivac, y si te parece le pegamos un tiento y lo dejamos finiquitado. Así que tenemos equipo, tenemos casos reales, tenemos recomendaciones y tenemos respuestas. Vámonos ya porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a empezar con esos comentarios que tenemos en YouTube y que, como siempre os digo, os agradecemos muchísimo. Cualquier favorito, cualquier sistema por el que compartáis nuestro contenido en redes o en vuestra plataforma favorita de podcast, y sobre todo cualquier duda, sugerencia o comentario que nos hagáis, pues aquí son siempre bienvenidos. ¿Qué nos han escrito esta semana? Pues mira, esta semana Chus3130 nos dice, creo, en relación a los cuchillos que mostramos la semana pasada, me dice, creo que este cuchillo de cuello de pequeño no tiene nada. Eso sí, es muy bonito. Entonces, si te parece, vamos a comentar un poquito. Bueno, este es el cuchillo en cuestión, ¿vale? Es un cuchillo que hizo nuestro amigo DS Knives, que me lo regaló. Está muy chulo con este pasador así enrollado. En realidad, no es tan grande como parece, ¿vale? Estamos hablando, voy a soltar un facto, como dicen ahora la chavalada, ¿no? Entonces estamos hablando de 13 centímetros, ¿vale? 13 centímetros incluyendo hoja y empuñadura completa. Exacto. De hoja nos quedamos en hoja útil unos, fíjate, 6 centímetros. O sea, en realidad es bastante pequeño. Es verdad que es muy robusto, que tiene este aspecto bulldog, ¿vale? Pero lo que sí que quería comentar al hilo de los cuchillos de cuello es que parecen un poco inútiles en un momento dado, pero creo que como complemento a una segunda herramienta, bien sea pues un hacha o bien sea un cuchillo de campamento que puedas llevar en la mochila o que dejes en un sitio cuando preparas tu campamento, pues tu bivac, lo dejas en un sitio para no perderlo, ¿vale? Localizado, y lo vas a utilizar cuando lo necesites, pero para llevar encima, ¿vale? Muy a mano, nada mejor que un knife. No sé qué opinas tú de esto. Tú no eres muy amigo de los knives, me parece a mí, de los necks, perdona. A ver, primero dos cosas. Yo en supervivencia creo que menos es más. Cuanto más podamos limitar el equipo que llevamos encima, con más velocidad y más comodidad nos vamos a mover. Eso por una parte. Siempre está ese pequeño dilema de o me llevo una mochila cargada de cosas que me pueden servir, pero me dejo los riñones y voy a ser incapaz de trepar o de meterme por un sitio por el que tenga que arrastrarme, o todos mis movimientos van a tener una dificultad añadida, o bien voy con muy poco
y quizá me las tengo que ingeniar para suplir esas herramientas pues, que me habría dejado en casa. Yo no soy amigo de los NECs y te explico por qué. No creo que haya ninguna situación que de verdad marque la diferencia entre el acceso a una hoja colgada del cuello o el acceso en el cinturón. Y entonces, pues ayer mismo lo estuvimos pensando y yo pensaba en el agua, quizá, pero es que tampoco marca esa diferencia. Quizá si nos estamos arrastrando por por un paso muy estrecho y no podemos bajar la mano y necesitamos un cuchillo de una manera urgente, pues nos va a servir. Pero creo que es más peligroso por las veces que se te enganche el llevar cosas colgadas al cuello que porque de verdad esto resulte útil. Ahora bien, tú nos dijiste que esto lo habían puesto de moda en Dual Survival. Sí, Cody Landin, que se hizo mundialmente famoso por tener esta rocambolesca idea de ir por el campo descalzo, ¿vale? Llevaba un pequeño cuchillo, además yo creo que era un Mora, no tan pequeño como estos, pero vamos, siempre lo llevaba al cuello. El tema es que al final, en la práctica, no son tantas las veces que necesitas una herramienta de corte, sí a la hora de procesar leña, por ejemplo, pero para cortar determinadas cosas, al final, con una pequeña hoja es suficiente. Es suficiente. De todas maneras, para los que nos están viendo y escuchando, si les pica un poco el rollo de los cuchillos de cuello, igual que estuvimos comentando el otro día que había una serie de marcas que hacían cuchillos tipo herramienta a muy buen precio, que yo creo que hablamos de Mora, hablamos de Baco. Hablamos de Hultafors. Sí, yo también metería a lo mejor a Cold Steel, ¿vale? Que hacen unos cuchillos muy guays, tienen un catálogo enorme y muy bien de precio. Pero bueno, con respecto a los NECs, yo creo que el que lo ha pegado muy potente ha sido Mora, que ha sacado un cuchillo que se llama el Eldris, ¿vale? Es un cuchillo de cuello. Tú fíjate, me comentaban que no era muy grande. El Eldris tiene 15 centímetros, ¿vale? Es muy parecido, también muy rechoncho, de hoja muy pequeñita, ¿vale? Y a modo de herramienta, yo la verdad es que no lo he usado, pero los reviews que deja la gente son muy, muy positivos. Cuesta 20 euros y lo tienes de todos los colores encima, que eso es una pijada, pero mola. Y para pegarle un tiento a decir, oye, voy a utilizar un NEC, y yo creo que la gente se sorprendería de la cantidad de veces que utiliza el NEC y de lo poco que utiliza su cuchillo principal, en realidad, ¿vale? Es decir, se utiliza más de lo que la gente piensa. Me gusta ver cómo aquí ya se va trazando el perfil de cada uno y el tuyo es el de comprarte pijaditas, pero bueno, vamos a cerrar este apartado de los cuchillos NEC, de nuevo dando las gracias a Chus, que es quien nos había dejado este comentario a través de YouTube. Y yo, pues que también tengo mis caprichos, me he comprado otra cosa que quería mostrar porque ha sido una sorpresa. Ya hablamos aquí. Sí, efectivamente una pijada, pero creo que es una pijada desde luego mucho más barata que un NEC y además que puede llamar la atención a aquellos amantes del bushcraft o la supervivencia. Ya hemos hablado en otras ocasiones del paracord y entonces pues me decidí a comprar más paracord porque bueno, nunca es suficiente, pero en este caso os he encontrado con un nuevo paracord que llaman paracord de supervivencia y que he abierto para mostrar aquí a la gente. Así que voy a tratar de explicarlo para quienes nos escuchen en podcast y de mostrarlo para quienes lo estén viendo a través de YouTube. La particularidad es que este paracord cuenta con 7 núcleos, de los cuales, si podéis ver la cámara, no sé si se va a ver muy bien, pero tiene 6 núcleos blancos, como cualquiera de los cordeles de los que hemos hablado, y un núcleo de color rojo para marcar lo que haga falta. Además de todo esto, lo que me llamó la atención y lo que me ha hecho comprarlo principalmente es que junto a los cordones típicos que forman esta cuerda de seguridad, tiene una cuerda un poco más ancha preparada para actuar como si fuese yesca, para que podamos encender fuego con ella, de modo que no sé de lo que está impregnado,
pero se supone que si somos capaces de sacar esta cuerda, algo que voy a hacer aquí, porque esto al fin y al cabo pues es un trozo pequeñito, si desmontamos el paracord, tenemos aquí esta cuerda un poco más ancha que debería prender con facilidad. Y no es el único cordel extra que incluye, sino que además, esto es imposible que se vea en cámara, pero bueno, tiene un sedal para pesca y tiene, vamos a decir, un pequeño hilo de cobre que es conductor y que podríamos utilizar como cable si hiciese falta. Así que lo tenemos casi todo. Tenemos nuestra cuerda paracord tradicional con un hilo de color rojo por si queremos marcar algo, y además tenemos una cuerda de pesca, un cable y una cuerda preparada para encender fuego. Y el precio está tirado. No voy a hacer publicidad como tú. No, pero muy guay, sobre todo el cable, no tanto para darle un uso electrónico o eléctrico, sino para, no será muy gordo, pero bueno, esto para intentar, muy fino, pero bueno, aunque sea para señalizar el campamento, para hacer la típica trampa sonora, por si acaso queremos estar alerta, dependiendo del sitio donde estuvimos durmiendo, sí que tiene buena pinta, pues mola bastante. Escucha, ¿y la yesca se deshace con facilidad? ¿Es fluffy? Bueno, lo puedo probar aquí mismo en cámara a deshacer. No es muy fluffy, si se nos permite esa expresión. Tiene la textura de un, vamos a decir, de un hilo bramante, de una cuerda más tradicional. Pero podría estar hecho de papel enrollado incluso. Si me pongo aquí a juguetear con ella, bueno, no, salen hebras. Entonces, sí, tiene cierta facilidad para deshacerse. Ajá. Y lo que aún no he comprobado es cómo de fácil es hacer que esto prenda. Pues ya tienes tarea para esta semana, a ver si de verdad prende o no. A ver si montamos un escándalo en casa. Bueno, hemos dicho al principio del programa que íbamos a hablar de un tema de actualidad. Esto no es tan sencillo en Radio Supervivencia, salvo que ocurra, Dios no lo quiera, una emergencia. Pero en este caso sí que traemos un caso de supervivencia, no sé si deportiva, pero desde luego de aplicación de la supervivencia deportiva, que impresiona mucho y que, bueno, pues refuerza alguna de las tesis que hemos comentado en estos programas anteriores y que seguro comentaremos en los próximos. Vamos a meternos ya de lleno en este asunto. Así es, esto es un caso paradigmático. Es un caso paradigmático por varias razones. Primero, el entorno, yo creo. Después, la persona que por desgracia lo sufre y se enfrenta a esta situación. Y luego la resolución. La verdad es que es difícil encontrar un caso de este estilo. Vamos a ir analizándolo poco a poco, si te parece. Es el caso de Tiffany Slayton, ¿vale? Tiffany Slayton es una aventurera, una excursionista de 28 años, ¿vale? Que es aficionada a la supervivencia deportiva, ¿vale? Esta chica está muy acostumbrada a realizar salidas al campo. Tiene equipo, tiene conocimiento y tiene entrenamiento. Esto no suele ser habitual en las situaciones de supervivencia, salvo en las situaciones de montaña o situaciones, pues, qué sé yo, de casos de guerra con soldados, etcétera, etcétera. Pero vamos, normalmente las personas que se enfrentan a situaciones de supervivencia suelen ser pues personas analfabetas en el ámbito de la supervivencia, pero este no es el caso. No diría analfabetas, pero digamos que aquí la gracia está en que la persona normal es quien es capaz de ingeniárselas para sobrevivir y no el que está ya preparado. Pero venga, dale. Bueno, esta chica estaba preparada, puesto que llevaba su mochila y estaba planificando una excursión de bicicleta, con bicicleta eléctrica, ¿vale? Y estaba en un entorno muy bonito. Estamos hablando del lago Huntington, ¿vale? Esto está en la Sierra Nevada, en Estados Unidos, y está... Costa oeste. En la costa oeste. Norte de California, yo creo que es. Sí, está un poco a la altura de Seattle, ¿vale? Más en el centro,
que en el norte, ¿vale? Si te fijas, para que la gente se oriente un poco, está entre un poquito al sur de Yosemite, del valle, del archiconocido valle de Yosemite, ¿vale? A la altura de Seattle, más al sur también de San Francisco, ¿no? No, te estás liando. Seattle está al norte, casi haciendo frontera con Canadá, y San Francisco está al norte de California. Vale, entonces el hecho es que está cerca de Yosemite, ¿vale? Porque lo he estado echando un vistazo. Relativamente cerca de San Francisco. Sí. Y bueno, para el que no lo conozca, me imagino que todo el mundo conoce la Catedral de la Naturaleza, el Parque Nacional de Yosemite. Toda esa zona es una verdadera pasada. O sea, es un paraíso de la naturaleza. Son bosques increíbles. Al lado también está el Parque Natural de Sequoia. Yo conozco ambos, por suerte, tengo la suerte. Y está plagada de lagos, alta montaña, pasos de montaña. Bueno, es una maravilla. O sea, pinos gigantes. Bueno, para que se llame la Catedral de la Naturaleza, prácticamente es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando lee a Trudeau o algo por el estilo, ¿vale? O sea, los bosques más bonitos y Sí, hablamos de un bosque de coníferas a lo grande, para que os hagáis una idea. Tampoco vamos a extendernos un montón, pero son lagos cristalinos, y es importante decir que en esta época del año, a ciertas alturas, todavía nevado y, bueno, en pleno deshielo. Sí, por supuesto. Tanto es así que las carreteras que cruzan la Sierra Nevada se cortan a día de hoy, ¿vale? En invierno quedan cortadas durante todo el invierno y cuando ya llega el deshielo se vuelven a abrir, cosa que parece increíble, pero para que la gente se haga una idea un poco de lo complicada que es esa zona. Bien, pues estaba... Dime. No, tenemos la persona, tenemos la situación, vamos al hecho. El hecho es que cuando iba con su bici y su equipación encima, su mochila y tal y cual, en la mochila iba bien equipada, te quiero decir que llevaba tienda de campaña, llevaba varios sacos de dormir, etc. Esta chica se pega un talegazo, ¿vale? Y se debe pegar un leñazo bastante gordo porque debe caer por un terraplén, ¿vale? Y pierde el conocimiento. Cuando se despierta transcurridas 2 horas, ¿vale? Y hace, pues me imagino que un cálculo de la situación y se da cuenta que tiene una pierna rota, ¿vale? Una rodilla dislocada, la otra rodilla dislocada, y ha perdido por completo la capacidad de regresar en bicicleta porque se ha visto envuelta en una avalancha, en una luz, algo por el estilo, que ha cortado el camino por donde está, la ha desplazado bastantes metros y se despierta 2 horas después de haber perdido el conocimiento, sin haberse matado por suerte, pero en una situación muy precaria, muy precaria. Vamos a recapitular rápidamente. Lo primero de todo es, ya hemos advertido que se trata de una persona preparada. Quien no estuviera preparado, pues podía haber firmado ahí su sentencia de muerte. Muy probable. La otra dislocada, sin modo de comunicación, que es algo que no hemos mencionado, pero evidentemente no cuenta en ese momento con la posibilidad de llamar por teléfono. No porque su equipo, porque ella lleva un GPS, lleva el teléfono, etcétera, etcétera, pero su equipo pierde la conexión, ¿vale? Entonces, en principio ya se da cuenta que está sola y que tiene que salir sola de un sitio bastante chungo. Bueno, pues vamos a ver lo que hizo. Digo yo que aquí lo primero, vamos a pensar en esta situación, lo primero que yo haría sería tratar de resolver la situación de las piernas, porque si no, no hay manera de moverse y porque la temperatura del cuerpo está cayendo a una velocidad alarmante. Efectivamente, o sea, en esos casos lo primero que tienes que hacer es un control de daño. Mirar a ver dónde estás y cómo puedes solucionar las situaciones a las que te vas a enfrentar. En principio, al parecer, esta chica solo se afectó el tren inferior, ¿vale? Y optó primero por entablillarse la fractura. Esto es depende mucho de la fractura a la que te enfrentas, ¿vale? Si es una fractura abierta,
vas jodido porque el dolor al que te vas a enfrentar y la complicación de entablillar una fractura abierta es muy chungo. Entonces ahí, no lo sé, tratarías de frenar hemorragias como fuese y tirar hasta donde pudiese. Al parecer, debía ser una fractura limpia, ¿vale? De tal manera que se entablilló. Entablillarse es un hecho fácil, hay que entablillarse bien, hay que entablillarse fuerte para evitar que en la medida de lo posible se mueva la fractura, entre otras cosas porque vas a ver las estrellas cada vez que esa fractura se mueva un poquito. Y sobre todo tuvo que recolocarse la otra rodilla. Esto es también un acto gordo. Te quiero decir que no es sencillo. Esto estamos acostumbrados a verlo con la gente que se coloca el hombro cuando, bueno, no todo el mundo es capaz de colocarse el hombro, pero hay gente a la que se les coloca el hombro y se lo pueden colocar. Aquí la dificultad añadida, que a mí me parece una cosa esencial, es que yo pienso que si tuviera que colocarme una rodilla que se sale de su posición, utilizaría la otra pierna para hacer fuerza, pero en este caso, como la otra pierna está rota, pues supongo que tiraría del peso del cuerpo y el tren superior y muchísimas agallas. Hombre, eso por supuesto, ten en cuenta que no somos el sargento Riggs de Arma Letal colocándose el hombro, pegándose un leñazo contra una pared, ¿no? En esas situaciones, al tener un dolor tan fuerte en la otra rodilla, te vas a apañar, vas a emplear lo que haga falta. Si tienes que emplear una piedra para hacer palanca, una roca o sentarte y con los brazos intentar colocarlo, pues así lo vas a hacer. No sé exactamente cómo lo hizo, no dio detalles en la rueda de prensa posterior a su salvamento, pero el caso es que se recolocó la rodilla y se entablilló la otra pierna, ¿vale? Bueno, como ya has dicho el spoiler de que sobrevive al final, lo que sí podemos hacer es ver cuáles fueron los siguientes pasos hasta que, bueno, esta historia acaba bien, ya lo habéis oído. Correcto. Entonces trató de orientarse, para lo cual en su teléfono móvil buscó puntos cercanos, pero al parecer lo único que pudo encontrar era un Starbucks, ¿vale? La geolocalización de un puñetero Starbucks para ir a tomarse un frappuccino enrollado. Vale. Y entonces, al menos, esto le dio punto de referencia para saber por dónde ir, ¿vale? En esta época del año debe ser un clima bastante variable allí. Por altitud y todo, al parecer tuvo que enfrentarse a mogollón, cuenta que hasta 13, no sé si las contó, ¿no? Pero dice que hasta 13 tormentas de nieve chunga. De tal manera que debió pasar como no demasiados días, o bastantes, en plan 3 o 4 días, arrastrándose, ¿vale? Como pudo, durante los cuales tuvo que emplear todo su conocimiento, porque esta chica, aparte de ser aficionada a la experiencia deportiva, al bushcraft y tal igual, le gustaba la botánica, ¿vale? De tal manera que tenía un conocimiento extenso, esto ya lo comentaremos, que es fundamental cuando se hacen salidas, conocer un poco no tanto la fauna, porque al final es muy escasa la fauna que hay en determinados sitios, pero sí la flora. Es decir, esto parece una tontería, pero tiene toda la lógica del mundo. No es muy necesario saber distinguir entre un oso negro o un oso Kodiak, pero sí es muy importante saber qué plantas podemos tomar, qué plantas tienen usos medicinales, qué plantas son tóxicas. Acerca de lo que has dicho, permíteme que añada 2 cositas muy rápidas. Has hablado de que tiene su background, su conocimiento previo de las plantas. Decir que también tiene una preparación porque era entrenadora preolímpica en tiro con arco. O sea que, bueno, hablamos de una persona muy en forma, además. Sí, y luego, respecto al clima, esto es algo que yo también he experimentado en mis propias carnes, y es que hay una frase muy famosa de Mark Twain que dice que el peor invierno que pasé fue un verano en San Francisco.
porque, bueno, pues porque el clima allí es precisamente variable y hay vientos y la temperatura puede caer muy rápido. Pues sí, de tal manera que esta chica sigue pasando su particular calvario hasta que, bueno, alimentándose de puerros salvajes, ¿vale? No sé exactamente lo que serán, me imagino que serán raíces, no sé, tipo una espadaña o algo así, que yo sepa que se asemeja bastante a un puerro y se pueda comer aquí en España. Y también el archiconocido, pero no por eso menos importante e interesante, té de agujas de pino, el Pine Needle Tea. ¿Vale? Esto se puede hacer con todos los pinos, todos los abetos, y es muy sencillo. Simplemente coges un matojo de agujas de pino, de hojas de pino, y hierves agua, y tiene un aporte de vitamina C, sobre todo, bestial. Sabe bastante y, bueno, para engañar un poco el hambre puede venir bien, ¿vale? A ver, infusión sin aporte calórico, pero bueno, es más divertido que beber agua, efectivamente. Entonces, ella tampoco ha trascendido mucho en detalle la equipación que llevaba, solo se sabe que los sacos de dormir los perdió y que la tienda de campaña también quedó inutilizada, ¿vale? No obstante, al parecer sí que debía llevar material para hacer fuego y debía llevar ollas, me imagino que menaje para poder cocinarse, pues, el té, al menos. Hay que decir también que los equipos de rescate se ponen en contacto a los 5 días con la familia, mejor dicho, la familia con los equipos de rescate, para decir que no ha vuelto de su viaje. Y en ese momento es cuando ya se da la alarma y salen en su búsqueda. Problema que al parecer ni estaba demasiado bien dicha la ruta que iba a tomar, que esto es algo que, aunque parezca una tontería, siempre hay que hacer. Es decir, avisar a alguien tus salidas, dónde vas a ir, por dónde te vas a mover y por dónde puede que te llegues a mover. Dices, mira, yo tengo pensado esto, pero no quita que en un momento dado, si no veo aquí lo que me interesa o veo en otro sitio lo que me interesa, me mueva al valle de al lado, al río de enfrente o cruce esta montaña. ¿Vale? De tal manera que al parecer las indicaciones no debían estar lo suficientemente bien porque el equipo de rescate, pese a que cubre una cantidad enorme de terreno, no es capaz de dar con ella. Y a posteriori se ha sabido que ni siquiera estaban buscando en la zona en la que ella estaba. ¿Vale? O sea que esto es una cosa bastante a tener en cuenta en las situaciones de supervivencia, que muchas veces se pierde tiempo y energía en preparar una señalización que después ni siquiera se va a llegar a utilizar. Es decir, no es que veas al helicóptero y enciendas tu hoguera de ramas verdes para llamar la atención, sino que no vas a ver al helicóptero, ¿vale? Entonces esta chica... Hay una cosa que yo creo que ya hemos repetido, pero si no voy a empezar a decir ahora y que diremos muchísimas veces en Radio Supervivencia, que forma parte de la propia actividad en sí, que es preparation, 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 como dicen los americanos. Hay que preparar, preparar, preparar antes de ejecutar nada. Y por supuesto forma parte de esta preparación antes de la salida, dejar indicaciones de por dónde vas a estar, claro. Exacto, esto de tal manera que pese a que todos los equipos de rescate en principio cubrieron la zona donde se pensaba que estaba, ya prácticamente la dieron por fallecida e incluso abandonaron la búsqueda, ¿vale? Al cabo del tiempo. Vamos a hacer un fast forward porque aquí sí que no he encontrado datos de cómo transcurre ese tiempo, pero el caso es que finalmente, después de 21 días, ella consigue llegar a un sitio, vamos a decir, a la civilización. Bueno, no tanto, pero sí, llega a una cabaña, ¿vale? Llega a una cabaña que se supone, porque claro, esa zona es tan bonita y tal y cual, que en verano recibe mogollón de visitantes. Y entonces debe haber una especie de cabañas de alquiler, ¿vale? Donde ella da en una de ellas. Consigue entrar y eso sí, dice que se encontró con el mejor saco de dormir que ha visto en su vida, imagínate, la que tenía que llevar encima, ¿vale? Y consigue aguantar allí hasta que el propietario del resort, de las cabañas,
del establecimiento hotelero, aparece por allí para limpiarlas, para empezar la temporada que comienza ahora, y se la encuentra, pues fíjate en qué circunstancias. Debía estar ya bastante tocada. Hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, primero, ella dijo que si no llegan a encontrarla ese día o el siguiente, que ya hubiese palmado. No sé yo hasta qué punto esto es cierto. El cuerpo humano da mucho de sí y es la mente la que se rinde antes que... Entonces, y otra cosa que también hemos comentado alguna vez, pero para que nos demos cuenta lo importante que es y explica muy claramente por qué no se han dado tantos detalles, es que ella en todo momento llevó un diario de la situación, ¿vale? Fue escribiendo todo lo que le fue pasando, entonces me imagino que en menos de 6 meses tendremos un jugoso libro a la vista donde nos explicará paso a paso todas las técnicas que utilizó y todos los detalles para salir de ese entuerto. Pero... Bueno, el balance final de daños es que ella, aparte de las lesiones de las que ya hemos hablado en las piernas y demás, la encuentran con deshidratación, tiene problemas porque ha estado bebiendo pues nieve derretida, y aunque parece el recurso más sencillo en un entorno helado, pues no es el mejor agua para beber. Y después con quemaduras que le produce, claro, el sol en el reflejo en la nieve, y que esto llega a producir ceguera en algunos casos extremos. Es muy peligroso. Sí, sí, y no tan extremo. Te quiero decir que a mucha altitud, en cuanto vas sin gafas de sol, enseguida es muy frecuente en los alpinistas de alta montaña que si pierden las gafas o lo que sea, bajan con ceguera. Los rayos en altitud vienen menos filtrados por la atmósfera, son más potentes, el reflejo de la nieve en el suelo y los que te llevas por arriba te destrozan. Todos los inuits ya tenemos gafas de nieve de la antigüedad. Te quiero decir que esto se sabe desde hace mucho tiempo. Es una de estas paradojas de fallo de diseño del ser humano, ¿no? Pero así es. El ser humano no está hecho para sobrevivir en todos los entornos. El fallo de diseño es que tenemos esa inquietud por conquistar lo inconquistable. Pero está muy bien esto que mencionas, porque es interesante el saber cómo fabricarse unas gafas de sol de emergencia si en algún momento se da esta situación, y podemos tratarlo en otro episodio de Radio Supervivencia. Sí, además es tremendamente sencillo y muy útil. Es verdad que son un coñazo y que se necesita un poquito de herramienta, pero vamos, hasta prácticamente a mano te las puedes hacer. Y un truco muy sencillo, que claro, todo depende del entorno, porque mucha gente dirá, joder, pero si estás en mitad de la nevada y no tienes otra cosa que beber, el problema de esta chica es que tenía la movilidad muy reducida. Si tú no tienes la movilidad reducida y en ese sentido puedes actuar mejor, puedes derretir nieve y después sazonarla con lo que sea, con ceniza, con barro, con lo que sea, porque eso le va a dar un aporte de sales que va a hacer que te siente mejor que no la nieve derretida del todo, ¿vale? Eso para empezar. Y con respecto a la protección del sol, todos hemos visto a los jugadores del fútbol americano cómo se pintan los mofletes o la parte baja del ojo para evitar el reflejo. Esto parece una tontería, pero absorben mucha luz y protegen, ¿vale? Sí. Bueno, no me hagas spoiler, porque, como os digo, ya hablaremos. Con un simple trozo de tela se pueden hacer unas gafas bastante funcionales. Con gomas elásticas, con un par de gomas elásticas, se pueden hacer unas gafas bastante funcionales para la nieve. En fin, con cinta americana, con cuerda. Podremos hablar de eso en otro programa. Espero que hasta entonces nadie las necesite. Pero bueno, tenemos una historia con final feliz, y además, bueno, pues es curioso que a día de hoy todavía sigan ocurriendo estas situaciones de supervivencia. Y lo bueno es que seguramente hace unos años nos hubiéramos encontrado con que una persona había muerto porque se perdió en estas circunstancias,
Y ahora, como la gente está más preparada y la supervivencia se está extendiendo, prueba de ello somos nosotros, bueno, pues podemos contar que ha sobrevivido. Así No sé es. si quieres añadir más o Mm, pasar a nuestra siguiente sección del programa de hoy. Nada, lo importante del conocimiento. Es decir, a esta chica no sabemos hasta qué punto, desde luego sus cojones, con perdón, pero la ayudaron, pero el conocimiento, por supuesto que también. Así que nada, si quieres pasamos. Vamos a pasar a la siguiente sección y antes de nada quiero anticipar que esta ha sido uno de esos momentos críticos de Radio Supervivencia en que yo pensaba que habría quedado bastante clara la explicación que dimos pues, en el programa anterior sobre funda vivac, aislantes, saco para pasar una noche a la intemperie, pero Pini ha insistido en que debíamos profundizar. Así que vamos allí. Sí. Profundicemos y si luego me tenéis que dar la razón, ponedlo en los comentarios, poned en YouTube, no hacía falta, ya lo sabíamos. O bien, como os digo, en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music, etc. Vamos allá. Bueno, pues en el anterior capítulo hablamos de esas 3 piezas fundamentales para pasar una noche en condiciones en la naturaleza, ¿vale? Como dice JJ Ventura, los bushcrafters no vamos al gramo, ¿vale? Entonces, aunque a ti te parezca mal llevar muchas pijaditas, ¿vale? Una vez que estás allí se agradece. Habíamos hablado de la esterilla, los tipos de esterilla más frecuentes, las ventajas y los inconvenientes, pero habíamos dejado un poco en el aire pues de 3 pinceladitas acerca de las otras 2 piezas, que son el saco de dormir, por supuesto, y la funda vivac. Habíamos dicho lo que era, pero simplemente decir, por ejemplo, en el saco de dormir, siempre que vamos a comprarnos un saco, hay una duda fundamental. Bueno, hay bastantes modelos de saco, esto es lo primero. Hay varias opciones, es decir, ¿merece la pena tener un saco ancho y meterse vestido o un saco estrecho y que mantenga mejor el calor? Bueno, en mi experiencia, ¿vale? Vestido te vas a meter siempre. Es muy difícil que haga en condiciones frías, me refiero. Es muy difícil que haga lo suficientemente bueno como para decir, bueno, pues me desnudo para que el saco se emplea al máximo, se caliente rápidamente y ofrezca todo. Empieza a conservar el calor del cuerpo. Bueno, en la práctica. Tú y yo hemos acampado en alguna situación en que había que hacerse unas sentadillas antes de meterse en el saco porque hacía un frío que pelaba, te metieses con o sin ropa. Exacto. Entonces, aparte de ese pequeño truqui de matarte a hacer ejercicio rápido para entrar en calor antes de meterte en el saco, en la práctica siempre te vas a meter vestido en el saco, o sea que cómpratelo lo suficientemente amplio como para caber vestido. Hay gente que utiliza sábanas saco para evitar mancharlo. Si ya es bastante incómodo dormir con el saco, si ya metes otra sábana ya es un follón de 3 pares de narices. A mí personalmente no me gusta, pero si te has gastado una pasta en un saco bueno, pues entiendo que la gente quiera conservarlo. Bueno, voy a dar un golpe sobre la mesa figurado, porque claro, esto es supervivencia. Si empezamos a contar con sábanas, saco, un saco de invierno, un saco de verano, un saco para entretiempo, que está muy bien, que como has dicho, pues el aficionado a salir al campo se lo puede permitir y lo va a disfrutar un montón. Pero yo no sé si el que está en una situación de emergencia va a estar como para escoger qué saco se lleva. Hombre, Tiffany Slayton, de la que acabamos de hablar, seguramente sí. No, pero piensa en eso. Hemos hablado estos días de kits de emergencias, pues menciona quizá el saco, la funda que tú te llevarías para una mochila a la que, bueno, puede corresponder cualquier clima, cualquier localización. A ver, eso es muy complicado porque
Cada saco tiene que ser específico para su zona y para dónde vayas a ir. Pero en principio, si yo tuviese que decir, hay que optar entre pluma, relleno de pluma o relleno de fibra. Las ventajas del relleno de pluma es que ocupa muchísimo menos, pesa menos, abriga más, pero tiene el inconveniente, primero, del precio, ¿vale? Que es bastante más elevado. Sí, este es un elemento de supervivencia del que hablamos mucho también. Efectivamente. Cuando se habla de equipo muy sofisticado, a veces te encuentras con precios de tiendas de campaña, de sacos de dormir, bueno, de cuchillos, como podéis imaginar, todos los que quieras, donde uno no sabe si el uso que le va a dar, aunque su vida dependa de ello, compensa el precio que se va a pagar. Absolutamente de acuerdo, sobre todo en tiendas técnicas, en sacos muy técnicos de alta montaña, estamos hablando de precios absolutamente exorbitantes. Esto, no obstante, la pluma tiene un error o una falla muy grande, y es que en mojado pierde su capacidad calorífica. Y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando se hacen salidas altas, ¿vale? Yo personalmente uso saco de plumas, ¿vale? Un saco buenísimo, es un saco tipo momia, estrecho, pero que me permite meterme vestido, con collarín. El collarín es una pieza que llevan los sacos en la parte interior que sirve para separar por encima de los hombros la cabeza del resto. No confundir con la capucha de la momia, sino va por dentro, ¿vale? De tal manera que hace que el calor del cuerpo se mantenga un poco más. Esto en situaciones de mucho frío, ya te digo que no se nota tanto porque vas a pasar muchísimo frío. Pero lo que sí que es importante es que sea un saco tipo momia. Es decir, un saco de tipo manta no aísla suficiente, no mantiene el calor y lo vas a pagar. Entonces, fibra o pluma. Quien puede lo más, puede lo menos. Yo también creo que lo más recomendable es ir a un saco que te dé mucho calor, que conserve muy bien el calor. Mira, si en una noche tienes que asomar la cabeza, quitarte la capucha o sacar medio cuerpo, pues lo haces. Pero sobre todo que no te encuentres con la situación contraria. En cuanto al material, yo no sé, yo estaría más por la fibra porque no necesariamente es que esté lloviendo. Si hay nieve, si el rocío de la mañana, es decir, hay muchos, o si has atravesado un río antes con todo tu equipo, hay muchas situaciones en que un saco se te puede mojar sin necesidad de que estés en un momento lluvioso y por tanto pues perder su utilidad. Absolutamente. Te las enumero rápidamente. Las has dicho tú. Nieve, me la he comido, se me inundó la funda, el saco y las pasé absolutamente canutas con un saco de plumas que perdió su capacidad calorífica, sobre todo en la parte de abajo. Gracias a Dios llevaba una parca de lana, pura lana, que sí que mantiene la capacidad calorífica aún mojada, y pasé una noche toledanita. Pero mismamente la propia condensación, que luego vamos a ver que con las fundas Vivac es brutal, esto hace que se pueda empapar el saco y que estés perdiendo muchísima capacidad de tu propio saco tú mismo, ¿vale? De tal manera que sí, yo también recomiendo sacos de fibra, un saco tipo momia con collarín. Los hay sin cremallera, a mí me gustan por comodidad con cremallera, ¿vale? En realidad te va a dar lo mismo, porque las fundas Vivac normalmente no llevan, o sí, pero bueno, por comodidad. La cuestión es la cremallera como elemento por el que podrías perder temperatura también. Sí, vienen forradas bastante bien, pero la ventaja es que te facilita las cosas a la hora de, pues yo qué sé, sobre todo en las fundas Vivac, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Si te vas a comprar un equipo de dormir desde cero y te vas a comprar saco y funda Vivac, mira que la cremallera del saco y la cremallera de la funda Vivac estén al mismo lado, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es que si no, luego va a ser un coñazo meterte por un lado, cerrar, meterte por el otro y cerrar. Entonces, y además es indistinto, ¿eh? No es que hay fábricas y hay modelos que tienen la cremallera a la izquierda y fábricas y modelos que tienen la cremallera a la derecha.
Sobre todo en la funda Vivac no está mal llevar cremallera porque, como digo, te facilita el meter las botas dentro en la parte de abajo, por ejemplo, o hasta si llevas una pequeña mochila, pues la mochila la puedes meter dentro de la funda Vivac y ya te olvidas. De tal manera que, como te digo, yo también optaría por la fibra. Va a pesar menos la pluma. Va a ser más barata la fibra, va a pesar más y ocupar mucho más la fibra, va a calentar menos la fibra, pero es más polivalente, más resistente y te va a doler menos si se te engancha el saco y se te jode. Vale. Esto con respecto a los sacos. Vamos a las fundas, que es la otra mitad de esta configuración. Exacto. Las fundas Vivac tradicionalmente, sobre todo al principio cuando se empezaron a hacer, eran de fibras bastante plásticas, ¿vale? Trataban de ser impermeables, estaban pensadas para montaña, para hacer Vivac en alta montaña, de tal manera que no les importaba tanto el tema de la transpiración. ¿Qué pasa? Que cuando tú duermes con una funda de ese estilo, que suelen llevar un recubrimiento de estos aluminizado en la parte interior para reflejar el calor hacia adentro, te levantas por la mañana con la sensación de que haya llovido por la noche dentro de la funda Vivac. O sea, el tema de la condensación no se puede tomar a la ligera porque condensa una verdadera barbaridad. O sea, es algo difícil de creer. Dependiendo de cómo sea tu saco. Entonces, no podrías, porque yo ya estaba barajando mi idea de utilizar un saco de dormir y una bolsa, un saco de basura. Una bolsa de plástico que fuera impermeable y que me diese ese aislamiento respecto al suelo y, bueno, también respecto a la intemperie si llueve o el rocío incluso. Si va a llover o si estás en una zona muy húmeda, está claro que merece la pena tener un saco de basura, ¿vale? A no tener nada. Ahora bien, hay que tener en cuenta la condensación. O sea, va a condensar una barbaridad. Ten en cuenta que si las tiendas de campaña ya condensan, una funda Vivac condensa muchísimo. No obstante, más vale ayuda menuda que ninguna, ¿vale? Entonces es mejor tener ese saco de basura que no tener nada, sobre todo a efectos de lluvia. Sobre todo la lluvia. El rocío de la mañana, en fin, lo normal es que estés prácticamente despierto cuando empiece a caer el rocío. Hemos hablado un poco de funciones y de estas fundas Vivac primitivas, pero vamos a lo que hay hoy y a cuál sería tu elección. Sí, esto evoluciona el tema de las fundas Vivac, ¿vale? Hasta el punto, sobre todo de los materiales, empiezan a venir materiales más técnicos y, como siempre, el omnipresente Gore-Tex hace su aparición. Y ahora ya podemos disfrutar, al principio solo los ejércitos como el de Estados Unidos, Suiza, creo, Alemania, también creo que tenían fundas de Vivac de Gore-Tex. Unas fundas fantásticas, fenomenales, pero que se iban de precio. Podían comprar de segunda mano, dependiendo dónde, a unos 100 euros llegaban a costar. Ahora ya podemos encontrar fundas Vivac. Por ejemplo, hay una de la marca Miltec que a mí personalmente me encanta. Es muy parecida a la que yo tengo. Yo tengo la del ejército americano y esa también es de Gore-Tex. Sigue condensando un poco, pero la diferencia es bestial. Es bestial. Hay que dejarla un poquito abierta. El tema de la cabeza es un poco... Hay que controlarlo porque si no te puedes levantar a medianoche asfixiándote de estar ahí metido dentro de la funda Vivac sin poder respirar bien. Y tiene un fallo fundamental con respecto a la del ejército español. El ejército español es verdad que la membrana que utiliza no es tan técnica, pero tiene una ventaja apabullante y es que tiene mosquitera, ¿vale? Y dependiendo dónde estés, una mosquitera en una funda Vivac te va a resolver una cantidad de problemas bestiales. A la hora de dormir no es lo mismo tener que sacar la boca sabiendo que estás durmiendo al lado de un pantano que es un auténtico criadero infestado. A mí me pasó al lado de un río que fue una noche tremenda también porque debían estar de fiesta los mosquitos y no había quien pegase ojo. El compañero con el que fui llevaba una funda Vivac del ejército español y es menos resistente, más finita,
pesa menos, ocupa menos, pero tiene la mosquitera, que es una verdadera maravilla. No está de más cogerte un trocito de mosquitera y metértela para ponértela al menos encima de la cara y pasar medio buena noche. Claro, eso, de nuevo, yo voy a empezar a llamarte la Campaditas por las comodidades de tus noches a la intemperie, pero, en fin, que una mosquitera uno se la puede hacer casi con un saco de tela colocándoselo en la cabeza, que es la forma o es la parte que vamos a tener más expuesta, ya sin entrar en que hay gorras que incluyen mosquitera y demás, que es un equipo más, vamos a decir, un poco más específico. Pero bueno, que uno se puede buscar la manera de solucionar esto. No te digo que debería ser lo primero que hemos recomendado, quemar un termitero en nuestro fuego de campamento para ahuyentar un poco a los mosquitos. Pero bien, oye, me gusta que seas un gourmet de las noches al aire libre, así que continúa, por favor, no me voy a cortar, no sé si necesitas algún otro tipo de refrigeración, música. No, pero mira, por ejemplo, hablando del ejército americano, el ejército americano tiene un sleeping system, un sistema para dormir, que es una idea buenísima. Está compuesto por 3 sacos de dormir y una funda Vivac que se pueden conectar entre ellos a base de corchetes. De tal manera que tú te metes en uno, metes otro encima y lo fijas con corchetes y así sucesivamente. Es un saco de 4 estaciones, puro y duro, pero real. Inconveniente, el precio, que sale bastante caro, y sobre todo es un... Cargas con 4 sacos al final. Es imposible cargar con él. Es decir, eso sí que es para glamping. O decir, pues lo tengo en casa y tengo 4 sacos en uno. El día que quiero saco 2 sacos, me quedo con uno, con 2. Pero vamos, el sistema me parece buenísimo. El ejército español tiene un saco de dormir de la marca Altus, que es muy buen saco, da bastante calor, es de fibra, tiene una funda muy molona, lo tienes es de camuflaje y tal y cual, que dice que mola bastante, pero tiene el inconveniente que pesa y ocupa como un buey, o sea, es una barbaridad. Pero es un saco muy bueno y lo hay de segunda mano bastante bien de precio y viene en bolsa de compresión. Aún así, la bolsa de compresión comprime, hace lo que puede, ¿vale? Pero pesa muchísimo y ocupa mucho. Pero vamos, es un muy buen saco también. Bueno, pues seguiremos, ya sabéis, antes de sacos. Cuando vayáis a pasar la noche con Pini, os lleváis una mula para cargar todas esas necesidades nocturnas. Creo que aquí, bueno, pues tendremos ocasión de hablar de refugios y cosas más manuales o más de emergencia. Pero sí está bien que hayamos cubierto esto porque, oye, hay gente que puede irse a pasar una noche al campo por deporte y es muy bueno que conozcan todas las opciones, que la funda no es algo que esté tan extendido, la funda Vivac, que es casi un sustituto de la tienda de campaña, una buena funda y un buen saco, lo cual pues no deja de ser una manera de aligerar el equipo y de que todo sea mucho menos aparatoso y de pasar más inadvertido si es necesario. Así que no sé si dar por terminado, al menos por ahora, en esta primera temporada de... tengo a Pini a punto de hacer una última sugerencia. Dale. Aparte de eso, ten en cuenta que la funda Vivac te quita el problema de la legalidad a la hora de pernoctar en el campo. Es decir, tú te tiras en tu funda Vivac y puedes dormir donde te dé la gana. Y si el señor agente tiene a bien venir por la noche y decir que qué haces, al no estar acampado, puedes pasar la noche en cualquier sitio, ¿vale? Excepto en parques naturales en España, que tienes que hacer Vivac a partir de cierta altitud, ¿vale? Bueno, pues esto evidentemente es solo para España, que entendemos que aquí es donde nos está escuchando la mayor parte de la audiencia, y también entendemos que no en una situación de emergencia, porque si las cosas se han torcido y hay que dormir en el monte,
pues ya veremos cómo se discute la multa que nos pongan, pero aquí lo importante es salvar el pellejo. Como nos dijo un miembro del GREIM, del equipo de rescate de alta montaña de la Guardia Civil, si depende mi vida de ello, quemo el bosque. Vale. Es decir, una cosa es que sea legal o ilegal hacer fuego y otra cosa es que si te la estás jugando, como comprenderás, una vida vale mucho más que cualquier multa. Bueno, pues dejamos esto, que es sabiduría. Por supuesto, queremos que lo entendáis. No hemos dicho que nadie queme nada y que nadie se salte la ley, pero sí que sepamos que, bueno, llegará un punto en el que quizá tengamos que hacer algo que no es legal o que nos pueden multar por ello, y que si de ello depende en un bien superior, pues que lo hagamos sin problema. Exacto. Creo que ha estado bien, al final. Yo me estaba bueno, dando cuenta a medida que hablábamos de que sí, nos habíamos dejado cosas, y me estaba arrepintiendo un poco de haberte dicho que esta sección no hacía falta, pero espero dejar los sacos y las fundas Vivac aparcadas por mucho tiempo. Como se nos acaba precisamente el tiempo, creo que es momento de que pasemos a la recomendación. Y hoy traemos un libro. Sí, señor. Hoy, además, tengo muchas ganas de hacer esta recomendación porque, si bien dijimos el otro día que la Enciclopedia de los Jóvenes Castores era aquello que nos había metido un poquito en el rollo de niños y tal y cual, este es el libro que para mí lo cambia todo, ¿vale? Es el Manual del Aventurero de Rüdiger Neckberg. Creo que ya hemos hablado del bueno de Rudi, un pastelero alemán, el introductor de la supervivencia deportiva en Europa. Escribió varios libros, pero este es, para mí, es un libro especial. Entre otras cosas porque este es un libro bastante antiguo, es del año 81. Fíjate, parece mentira cómo pasa el tiempo. Editado en España por Martínez Roca, pero ya está descatalogado y ahora tiene unos precios de segunda mano que son como una auténtica locura. Y es un libro que, si bien pone técnicas de supervivencia en el subtítulo, no se centra tanto en la supervivencia deportiva como en la propia aventura como tal. Es decir, se centra muchísimo en los viajes de aventura, pero no en un viaje extremo, no, en consejos para viajeros o incluso en consejos para el día a día, ¿vale? Vamos a recordar que el autor, Neckberg, pasó un tiempo en el Amazonas viviendo con los Yanomami, pero después pues se atrevió con otras aventuras un poco más prosaicas, como cruzar Alemania con lo opuesto, viendo ver si era capaz de sobrevivir en un entorno urbano, de ciudad en ciudad, pues prácticamente comiendo basura o lo que encontraba o lo que podía cazar, pero en un país del primer mundo y casi a día de hoy, en los 80. Sí. Después llega a construir una barca a pedales para atravesar el Atlántico. Al final ya falleció, pero bueno, al final ya se dedicó un poco a la protección de los indígenas sudamericanos, ¿vale? Sobre todo de las selvas brasileñas y tal y cual. Pero bueno, este libro en concreto está estructurado de una manera sencillísima de leer, porque son muchos capítulos, pero muy cortitos, de media página cada uno, ¿vale? Quiero decir que se lee tremendamente rápido y empieza, por ejemplo, para que os hagáis una idea cómo va, primero nos habla un poco de ejemplos de supervivencia. El milagro de los Andes, Viven, la Sociedad de la Nieve. Después nos cuenta un caso súper curioso que yo he estado buscando más referencia suyo y la verdad es que no lo he encontrado. Y es un tipo alemán que se queda una noche, estaba trabajando en una empresa y se queda encerrado en una cámara frigorífica. Estamos hablando de la época en la que las cámaras frigoríficas no tenían sistemas de seguridad para abrir desde dentro. De tal manera que era un viernes por la tarde y se da cuenta que nadie va a venir a salvarle y que hasta el lunes se va a quedar ahí. Intenta por todos los medios desarmar la cámara, pero claro, no puede.
resumiendo muy rápidamente, se da cuenta que cuando ha montado una pirámide de cajas en una de las esquinas para ir a reventar el ventilador, que revienta, pero como está también aislado, sabe que va a palmar y tal, pero mientras ha montado la pirámide, ha entrado en calor, ¿vale? De tal manera que aquel tipo, según cuenta Rudiger en su libro, se pasa un fin de semana entero moviendo cajas de un lado a otro para no palmar. Y le descubren el lunes como un zombie moviendo cajas de un lado a otro, pero consigue salvar. Después trata muy rápidamente también el tema del entrenamiento de supervivencia, cómo estar lo suficientemente en forma, qué tipos de ejercicios hay que realizar para en un momento determinado tener destreza suficiente para este tipo de viajes o supervivencia. Luego habla de fundamentos de supervivencia, pues además es que no se corta. Te quiero decir que el tío te habla de tiro, de cuchillos, de primeros auxilios, tema de idiomas, qué palabras son importantes conocer en todos los idiomas. Lista de viajes en el sentido de necesitas hacer algún contrato matrimonial antes de pegarte tu viajecito de aventura, deja hecho testamento, haz una lista de viaje un poquito extrema, ¿vale? Habla de todo tipo de viajes, de un viaje, de cómo hacerlo, quiero decir, si quieres hacer un viaje en bici, si quieres ir a pie, si quieres ser un viaje más organizado en el que tú después te hagas tus excursiones un poco enrolladas, ¿vale? Habla mucho de fronteras, habla mucho de policías, habla mucho de sobornos, habla mucho de hasta contrabando. Quiero decir que el tío dice, oye, pues si tienes que cruzar una frontera y no quieres prescindir de tus armas, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Vale? También luego nos habla muy rápidamente de las 5 zonas, de mar, montaña, selva, desierto y ártico, ¿vale? Las técnicas básicas de refugio, de fuego, para vestirte, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que también me gusta mucho, que son 2 capitulitos muy pequeños, pero muy curiosos, que escribe una mujer, una amiga suya, también viajera y aventurera alemana, Meredith Horn, o algo por el estilo, y te habla, por un lado, de las mujeres viajando solas, ¿vale? Y por otro lado de matrimonio en el extranjero, que esto es una cosa muy rara, pero es muy curiosa, porque ella te comenta y te dice, cuando viajas sola, dice, dependiendo de los países a los que vayas, dice, mogollón de gente te va a ofrecer el oro y el moro, ¿vale? Te va a ofrecer casarte con él, te va a ofrecer y muchas veces puedes verte seducida y tal y cual. Y da una serie de consejos muy buenos. Ella sobre todo y él también. O sea, la verdad es que aunque no hagamos salidas al monte, aunque no seamos montañeros ni survivalistas ni nada por el estilo, es un libro que puede leer cualquier persona porque son unos consejos de, qué sé, de un poco un día a día, de flipadillo, pero muy guays. Fíjate, siempre me acuerdo de uno que se llama Superar el asco. Y cuenta la anécdota. Porque claro, el tío dice que muchas veces tienes que comerte un gusano y que este es pastelero encima, que dice, oye, que a mí no me apetece comerme el gusano, pero tienes que darte cuenta que hay circunstancias en las que tienes que superar el asco. Y cuenta una anécdota que le pasó a él, que dice que le invitaron una familia que era admiradora suya y tal y cual, y le invitó a comer pues, un asado, vamos, una parrilla, ahí, una barbacoa en su casa en Alemania. Y que estaba comiendo tan tranquilamente cuando a la abuela se le atragantó un poco el rollo y entonces al final, a base de toser, escupió la dentadura. Y en la dentadura creemos que, o vamos, se deduce que la higiene de la señora no era muy avanzada, ¿vale? Y la dentadura la tenía llena de gusanos, ¿vale? Y entonces la señora, que no veía muy bien, volvió a coger la dentadura y se la volvió a meter en la boca. Entonces, en este caso, Rudiger te cuenta cómo tuvo que batallar el asco, ¿vale? En una situación no de supervivencia, pero que necesitaba sobreponerse a ella. Y todos son este tipo de historietas y tal, de tal manera que hace que el libro sea delicioso. De verdad os lo digo, si lo podéis encontrar,
Esto, no dudéis ni un segundo. No sé cuántas páginas son, 250 aproximadamente. 280, pero vamos, se lee muy rápidamente porque, como os digo, siempre está adornado de sus propias experiencias y de otras historias. No sé yo hasta qué punto serán reales, pero desde luego son muy molones. Bueno, pues hemos superado el asco, hemos recomendado un buen libro y además también os puedo adelantar que hablaremos de más libros de aquella época que editó Martínez Roca en España, porque yo creo que tengo por ahí el manual de supervivencia donde ya sí se centraba en diagramas, en enseñarte mediante un dibujo cómo hacer un tipo de nudo, un tipo de refugio y demás. Pero en este caso, pues aprendemos de otra manera, que es a través de la experiencia personal. Una vez más, ha sido un placer, he aprendido bastante, hemos desenmascarado tu manera de enfrentarte a la naturaleza y bueno, pues sobre todo agradeceros a vosotros que nos estéis escuchando, Radio Supervivencia, tanto en España como en todo el mundo. Estoy muy sorprendido y muy agradecido de que tengamos oyentes pues en México, en Argentina, en Estados Unidos, que nos siguen a través de las plataformas de podcast. Bueno, id y contadlo, decid que está este podcast por aquí, que hablamos de cosas muy interesantes y que queremos escucharos. A ti, Pini, una vez más, pues muchas gracias por estar al otro lado de las ondas. Nada, hombre, muchísimas gracias a ti. Como siempre, nos vemos en los bosques. Pues ya está, nos vemos en los bosques.